El párrafo y el texto. ¿Qué es un párrafo? Conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema en una unidad intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o texto, con valor gráfico y significativo. Daniel Casani. Para la Real Academia, un párrafo es un fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última línea. ¿Qué es un texto? Es una muestra de la lengua sobre un determinado tópico, conformada por uno o más enunciados coherentes y concebida con un propósito comunicativo específico. En tal sentido, los textos pueden ser orales o escritos, en prosa o en verso. Álvaro Díaz. Para la Real Academia, un texto es un enunciado o un conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Ejemplos de párrafo. Hace más de 2000 años, en Olimpia, una ciudad de Grecia, se desarrollaban los Juegos Olímpicos. Estos tenían lugar cada 4 años y solo se suspendían cuando habían guerras. La idea principal, en Grecia se desarrollaban los Juegos Olímpicos. Y las ideas secundarias, estos juegos se hacían hace más de 2000 años, se desarrollaban cada 4 años, se suspendían cuando había guerra. Eso quiere decir que cada párrafo tiene una idea principal y ideas secundarias que lo conforman. Por ejemplo, ¿cómo saber cuál es la idea principal de un párrafo? Tapando parte por parte del párrafo, la primera parte, el medio o la al final, y si usted lee y no comprende lo que dice, es esa la idea principal la que está tapando. Por ejemplo, existen diferentes clases de párrafos. Tres. Están los párrafos deductivos, los párrafos inductivos y los inductivos deductivos. Ejemplo de párrafo deductivo. Actualmente la industria ballenera está a punto de desaparecer. Las grandes manadas de ballenas que antes recorrían los océanos se han exterminado. Ahora es preciso recurrir a la tecnología de la edad espacial para descubrir sus vestigios. Una caza exagerada ha hecho que escaseen la ballena de Groenlandia, la yubarta o jorobada y la gris. Además, la ballena azul está al borde de la extinción. Aquí resaltado con rojo nos damos cuenta que la idea principal está al inicio del párrafo. A este tipo de párrafo le llamamos párrafos deductivos. ¿Por qué deductivos? Porque desde la idea principal se deducen las ideas secundarias. En cambio, los párrafos inductivos quiere decir que las ideas secundarias inducen o llevan a la idea principal. Ejemplo de párrafo inductivo. Desde Canadá hasta Chile, los diplomáticos denuncian a los piratas de nuestros días por pescar en exceso en alta mar. Los pescadores canadienses aseguran que las aguas costeras rebosan de intrusos y exploradores furtivos. John Cady, experto en pesquería de las Naciones Unidas, dicen que los antiguos pioneros han cedido el paso a caballeros aventureros oportunistas. John Hilbert, arquitecto naval de Boston, se queja de que cualquier pelele puede comprar un barco de pesca. Independientemente de quien tenga la culpa, el hecho es que en los océanos navegan demasiados barcos de pesca, lo cual suscita grandes problemas para los peces y para los pescadores.
Los párrafos inductivos deductivos son aquellos que tienen la idea principal en el centro. Ejemplo de párrafo inductivo deductivo. Razones económicas han obligado a la mayoría de las naciones balleneras, incluso Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, han suspendido sus operaciones. Esto se debe a que cada año el costo de cazar ballenas aumenta a medida que decrece el número de estos animales. Dos países las persiguen tenazmente y aceleran la mortandad en una lucha contra el tiempo. Japón y la Unión Soviética, sus viejos barcos duran poco y el gasto cada vez mayor que implica su reconstrucción hace incosteable reemplazarlos. Tipos de texto. Existen diferentes tipos de textos. En este cuadro les explico brevemente cuáles son los tipos de texto más utilizados en la academia. Entonces, encontramos que los textos más utilizados, bien, en la parte de izquierda a derecha, en la parte superior, están los tipos de textos como el de tipo narrativo, de tipo descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Y la parte lateral izquierda hacia abajo encontramos la finalidad, la estructura o las partes, características, las marcas lingüísticas que contiene este texto y algunos ejemplos de ese tipo de texto. Bien, entonces los textos narrativos, ¿qué finalidad tienen? Contar unos hechos que le suceden a unos personajes. ¿Qué estructura posee? Inicio, nudo y desenlace. Características particulares. Puede ser realista o de ficción. Marca lingüística que predomina en el texto. Verbos y sustantivos. Ejemplos de este tipo de textos son los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, entre otros. Los textos descriptivos. ¿Cuál es la finalidad? Indica las características de un objeto o de una persona. Su estructura va de lo general a lo particular o de lo general a lo específico o viceversa. Características. Posibilidad de uso de recursos. Marcas lingüísticas predominan los sustantivos y los adjetivos. Ejemplos de este tipo de texto están las presentaciones, los textos científicos, eh, texto dialogado. El texto dialogado o como conocemos la conversación, de cuál es su finalidad, conversación entre dos o más interlocutores. Estructura, saludo, desarrollo conversacional, despedida. Características, frases incompletas, exclamación. Marcas lingüísticas, recurso de la conversación oral, conversación y teatro. Y ejemplos, pues una conversación y el teatro. Más que todo se utilizan este tipo de textos. El texto expositivo. ¿Cuál es su finalidad? Presentación objetiva y organizada de un tema. Su estructura, introducción del tema, desarrollo, conclusiones. Características, presentación clara y objetiva. Verbos, marcas lingüísticas que predominan, verbos en tercera persona. Ejemplos de este tipo de texto, una receta, una noticia, una exposición, es un texto expositivo, valga la redundancia. Los textos argumentativos. ¿Cuál es la finalidad de un texto argumentativo? Presentación de razones a favor o en contra de una opinión justificada. Estructura,
introducción del tema, justificación razonada, conclusiones. Muy bien hilado, coherencia y cohesión serían las características de este texto. Marcas lingüísticas, uso de primera persona en algunas veces, pero yo recomiendo en los textos argumentativos utilizar siempre la tercera persona para redactar. Ejemplos: debates, la defensa de una persona en un juicio. Allí se utilizan mucho los textos argumentativos. El ensayo es un texto argumentativo. Si ustedes se dan cuenta, la información que contienen los diferentes tipos de textos son muy parecidas. La diferencia es que cada uno posee en las partes información diferente. En cada una de sus partes va una información específica del texto.